Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta actualización de los acuarios, estamos ya en el mes de abril y ya sabéis el dicho y ojalá se vuelva a cumplir una vez más: en abril aguas mil. Y mientras tanto pues nosotros nos quedaremos con el repaso a los proyectos que tenemos en casa. Bien, pues empezando por aquí, lo primero e importante, pediros disculpas porque el anterior vídeo dije que íbamos a hacer un workshop, lo anuncié en la comunidad, me ha sido físicamente imposible por falta de tiempo, pero lo tengo pendiente, lo haremos más adelante. Y de hecho lo que he pensado es, el otro día pues tenemos esta bolsa aquí de sustrato nutritivo de Trópica, y lo que voy a hacer, realmente Paco me va a ayudar, intentaré el día 7 o el día 8 de este mes, pues haremos un workshop en el otro canal HelioCM, y aprovechando, como veis, este pequeño nano acuario de 6 litros reales, que prácticamente parece ya un holandés, pues vamos a cambiar el sustrato, lo vamos a montar desde cero, reutilizaremos todas las plantas que hay aquí y haremos un workshop de acuario holandés, o en este caso micro holandés, y la idea sobre todo es pasar un rato entretenido. Por lo demás, volviendo a este proyecto, lo montaré cuando tenga tiempo y, como veis, dato curioso, esta pantalla Zenlight UFO al 5% tiene suficiente intensidad para que las plantas crezcan. Digo esto porque estoy haciendo algunas pruebas, como dije en el otro vídeo, y la idea más o menos, incluso aunque luego lo ajustaré con el aparato de medir el par o radiación fotosintéticamente activa, pero bueno, yo creo que con un 20% así de esta pantalla va a ser suficiente para las plantas que quiero tener luego en este proyecto, cosa que se verá el día que se monte el proyecto. Y aquí justo al lado, si recordáis, este bote fue donde montamos el primer Wabicusa, y si recordáis tenía 30 de alto por 15 de diámetro, caben unos 5 litros aquí dentro. Y la idea que me estoy planteando, además, como veis, creo que por estética puede quedar muy bien. Además me pillaré, si fuera necesario, otra de esas pantallitas como tenemos en los Wabikusas, pero en este caso la idea aquí sería hacer una ecoesfera o ecobote, como lo queréis llamar cada cual, donde pondría algunas plantas fáciles, sin filtración, sencillamente con luz. Como he dicho, ya vería si pillaría luz de aquella o directamente aprovecharía la luz residual de ambos proyectos. Eso habría que medirlo luego con el tema de medir la radiación fotosintéticamente activa o el aparato de medir el par, y creo que puede ser un proyecto interesante. Digo eso porque, como veis, proyectos sin montar, y por suerte o desgracia, nunca se sabe, pues tengo más ideas que tiempo para hacer ciertas cosas, pero bueno, siempre sería peor si tuvieras el tiempo y no tuvieras las ideas. En este caso, pues cuando se pueda, voy preparando materiales, y cuando tenga tiempo, pues iré aprovechando, porque son proyectos que me parecen muy interesantes, como he dicho, y creo que puede quedar muy bien. Otra cosa que quiero hacer a raíz de este proyecto sería otro Wabicusa cuando también tenga tiempo, pero en este caso, y a diferencia de estos dos que tenemos aquí, me gustaría que fuera sin tapa, es decir, con plantas de emergido, para tenerlas de bioreservorio de aquellas plantas que directamente van a estar un pequeño bote de cristal, pero abierto en este caso, y creo que puede ser muy interesante y un complemento ideal para estos proyectos que yo tengo. Y por lo demás, ya que estamos aquí, pues como veis, estos están muy bien. De hecho, fijaros el color que tienen estas plantas aquí. La verdad es que estos proyectos cada día me gustan más por lo fáciles de llevar que son. Y este, os voy a mostrar aquí, he estado haciendo esta mañana algunas podas, he estado replantando tanto la Astoragine como la Pinatifida por ahí detrás, por algunos sitios más. Lo vuelvo a tapar y os hago unas tomas para que veáis lo bien que quedan estos proyectos. Y la verdad es que os animo a la gente que os guste este tipo de cosas, evidentemente si no os gusta no, pero a los que nos gusta el acuario plantado, yo creo que este tipo de proyectos es un complemento ideal, necesario, y que os animo a tener uno en casa porque da mucho juego. Y volviendo a este proyecto, como veis, fijaros qué bien está esta Micranthemum, que está prácticamente tapizando, y fijaros que el C2 también lo tenía antes atrás, lo he puesto aquí, fijaros qué poquito y lo que lo agradecen estos proyectos. Fijaros las plantas prácticamente como burbujean, la verdad que así da gusto. Reconozco que echo de menos un alto requerimientos, pues sobre todo del 500 todo el tiempo lo hemos tenido en el salón, pero bueno, por tema económico, como dije, el único que voy a tener de alto requerimiento va a ser este pequeño proyecto. El pequeño filtro de 2 vatios ahí detrás, que solo tiene una esponja, realmente solo hace circulación más que filtración. La filtración la hacen todas estas plantas. Y la idea va a ser cambiar el sustrato, como hemos dicho, pasar un rato entretenido con ese workshop y reestructurar todas estas plantas que tenemos ahí, esas rótalas y algunas más que tenemos por ahí, para hacer eso, como digo, ese rato entretenido.
y ya veremos si más adelante pues cambio esa pantalla o no, porque de momento parece que es suficiente, pero bueno, como veis el proyecto está muy bien y la idea es sencillamente darle un paso donde al cambiar el sustrato y quitar esas piedras, ganar espacio, recolocar un poco las plantas estilo holandés o micro holandés en este caso, y así, como digo, también quitarme un poquito el mono de tener un acuario de altos requerimientos, porque sabéis que a mí me encanta el acuario plantado y el que nos gusta el acuario plantado, pues necesitamos tener en nuestras vidas un acuario de altos requerimientos, aunque sea así de chiquitín, pero así de bonito al mismo tiempo. Y ahora vamos a ver el 75 litros. Si recordáis el último vídeo hablamos de los nuevos habitantes de este proyecto, las iriaterinas, ahí las tenéis. La verdad es que muy bien este proyecto, estoy muy contento como ha quedado todo, tanto por las iriaterinas como por las Coryza brosus. Y sí que algunos me habéis preguntado que una de ellas parecía que quedaba un poco de lado, pero era sencillamente por la adaptación. Están todas vivas, todas las que llegaron. Y lo que he hecho, esta pequeña bomba de circulación, como veis, está totalmente desconectada, ¿vale? La he dejado aquí porque me viene muy bien cuando hago el cambio de agua. La enfoco hacia abajo, la conecto. Y en esta zona que tengo muy poca circulación, lo que hace es que me permite levantarlo todo, va hacia allá y lo coge el filtro principal y me ayuda a limpiar sin tener que sifonar. Para mí es mucho más cómodo. Y también he despejado mucho la zona esta que había, como veis, mucho musgo, porque me hacía algo de cianobacteria aquí porque faltaba circulación, pero bueno, poco a poco que los problemas en los acuarios sean esos, que crezcan mucho las plantas y no generen esos problemas. Mayores problemas es cuando no crecen las plantas, más que por exceso de crecimiento. Por lo demás, el proyecto está muy bien. La parte de emergido, fijaros aquí cómo está cogiendo volumen poco a poco. La verdad es que está muy bien. La tripartita. El helecho, que también me preguntáis mucha gente, el helecho sencillamente está ahí puesto con las raíces en agua, ya está. Se ha adaptado y está muy bien. Aquí esta de las fitonias sí que llegó, perdió las hojas y las está echando nuevas. Y esta otra fitonia, fijaros cómo está de bonita. Por lo demás, aquí, como digo, pues el poto este mes todavía no va a llegar allí. Le va a faltar un poquito, pero bueno, yo creo que ya para mayo lo veamos allí creciendo sobre aquella pantalla. Y bueno, aprovecho lo que siempre digo, suscribiros en ambos canales. Aquí vamos a hacer los directos, Instagram, Facebook, lo que cada cual considere para no perderos nada del contenido de este canal. Y ahora vamos a pasar al 300 litros. 300 litros que, como veis, está muy bien. Y primer detalle, fijar ese cardumen de neones verdes que bien están. Pero bueno, lo verdaderamente importante que os quiero mostrar hoy es este detalle. Fijaros cómo están burbujeando esos helechos. ¿A qué es debido esto? A que cuando ajustamos, aunque sean bajos requerimientos, en la base un par, en este caso de 14, fijaros los sanas que están las hojas de estas criptocorines. Como estas plantas están arriba, reciben mucho más par y burbujean. Ahora, ¿por qué burbujean estas plantas? No es porque tengan más luz, sino porque el acuario está completa y perfectamente oxigenado. Porque cuando las plantas burbujean, aunque sean de bajos requerimientos, es claro indicativo de que el agua ha llegado a total saturación de oxigenación a una temperatura dada, vídeo que tengo pendiente de explicaros un día, y por eso condensa el oxígeno. Y es el mejor indicativo que podemos tener de que un acuario plantado está perfectamente oxigenado. Y ahora el 500 litros. La verdad es que he querido grabar la toma de noche para que veáis, como siempre digo, lo que podemos por suerte disfrutar aquí en casa. Fijaros qué bien está el proyecto. Y sencillamente pues pocas novedades, porque también un proyecto que va siempre bien. Lo único que le he puesto algunas plantitas más por aquí y esos detallitos que he cogido del 300 también por allí, para que empiece a tirar. Pensaba que era Chinodurus enana, pero creo que va a ser Sagittaria subulata, por la forma de crecer que tiene. Todos nos podemos equivocar, pero bueno, lo importante es que creo que va a quedar muy bien este proyecto. Y fijaros qué aspecto va tomando este proyecto de 500 litros. Y ya para terminar, que no nos habíamos olvidado de nuestro proyecto de bonsai anubias de 60 litros. Como veis, la ampliación está muy bien. Y la verdad es que es un proyecto, sencillamente lo muestro para terminar el vídeo, porque pocas novedades cuando un proyecto va bien. Así que dicho esto, espero os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!